A pesar de que en Costa Rica muchas parejas viven en unión de hecho, gran cantidad de ellas desconocen la importancia legal de esta figura. Cuando existe un matrimonio es relativamente fácil entender los alcances legales del vínculo matrimonial. Sin embargo, ¿qué sucede cuando las personas deciden vivir en unión libre? ¿Cuáles son las características de la unión de hecho y qué es la diferencia del matrimonio? Como les decían mis compañeros, la respuesta a esta y otras preguntas que usted nos plantee nos las viene a traer la abogada Eslava Hernández. Recuerde que usted puede hacer su pregunta, su comentario en el Facebook de Buen Día o a través del 6087-7777. Abogada, bienvenida, qué gusto. Hola, ¿qué tal? Un placer. Igual. ¿Cuál es la definición legal de unión de hecho en Costa Rica? Realmente es la unión de dos personas que deciden irse a vivir a partir de hoy sin mayor trámite y de ahí inicia esa relación. Ok, según el Código de Familia, ¿cuánto tiempo debe tener la pareja para que ya esto se declare unión de hecho? Deben transcurrir 2 años a partir de que empezaron a iniciar esa convivencia. ¿Cuáles son las características de la unión de hecho para poder entenderlo? Ok, ellos deben tener capacidad jurídica para contraer matrimonio, tiene que ser pública, que sea notoria, tiene que ser única y importantísima, ininterrumpida o estable. No pueden haber interrupciones sobre esta relación. Muy bien, ahí lo tenemos en pantalla lo que la abogada nos está explicando, que sea pública, notoria, única y estable. Estable, barájemelo un poco. Ok, ahí vamos, que no pueden haber interrupciones, o sea, es estable 100%, no pueden haber interrupciones. Ok, ¿cuáles son los requisitos para que la unión de hecho cuente con los mismos derechos que un matrimonio? Ok, lo primero que tiene que hacer es el plazo de los 2 años. Una vez que tienen ese plazo de los 2 años transcurrido, si esa relación finiquita, entonces se puede declarar la unión de hecho. Entonces se solicita a un juzgado declarar la unión de hecho, pero eso sí es importantísimo, solamente si se termina. Si no se termina, sigue la relación ahí los años que tienen que ser. Solamente hay una excepción en esto y es en cuanto a las personas extranjeras que quieran adquirir la nacionalidad o el estatus migratorio, entonces son los únicos que pueden venir a declarar la unión de hecho a pesar de no estarse terminando la relación. Es la única excepción que hay. Pero si usted quiere declarar su relación de hecho, la única es que haya terminado esa relación. De lo contrario, no lo puede hacer. Esto lo vamos a ir entendiendo un poquito más avanzada en la entrevista. Pero una vez que se adquieren esos derechos, abogada, ¿cuál es la diferencia entonces principal entre una unión de hecho y un matrimonio? El plazo. En el matrimonio, usted adquiere derechos desde el día 1, desde el que se casó. Muy bien. A partir de ese momento, usted tiene todos los derechos. En la unión de hecho, no. En la unión de hecho tiene que transcurrir 2 años para adquirir esos derechos. Si usted a los 6 meses de esa unión de hecho terminó, no tiene ningún derecho. Usted en un matrimonio a los 6 meses terminó, usted tiene derechos, adquirió derechos. Mientras que en una relación de hecho, no. Bueno, una pareja que nos ve hoy, que está en unión de hecho, pero no lo ha ido a declarar a algún lugar, ¿esta unión de hecho es válida? Sí, claro. Si transcurrieron 2 años, ya tienen ese derecho adquirido, pero no lo tienen que ir a declarar. Ok, eso es lo que tienen que entender, no se declara la unión de hecho. La unión de hecho únicamente se declara en el momento en que se finaliza la relación. ¿Por qué? Porque ahí tienen que reclamar los derechos patrimoniales que adquirieron alrededor de todos estos años. Si fueron 2, si fueron 3, si fueron 5, si fueron 20. Entonces terminó la relación de hecho. En ese momento es cuando yo necesito ir a interponer un proceso para reconocer la unión de hecho, para poder reclamar mis derechos. Entonces mis derechos patrimoniales, mi pensión, porque de lo contrario no podrías. Por ejemplo, la pensión en una mujer que ha estado en una relación de hecho y ella ha dependido económicamente de su esposo o de su compañero o compañera, ella va a tener primero que declarar su unión de hecho para poder ir a pedir pensión. En un matrimonio, usted no necesita declarar nada. En un matrimonio usted terminó hoy o se separaron y usted puede ir al registro, puede ir al juzgado a solicitar la pensión a su favor. ¿Qué es lo único que necesita llevar? Un certificado donde dice que yo estoy casada y presento la demanda de pensión alimentaria. Pero en una unión de hecho yo no puedo hacer eso.
Yo necesito primero ir a declarar la unión de hecho y la sentencia de esa unión de hecho es lo que viene a ser el certificado de matrimonio, donde ya yo puedo ir a solicitar la pensión para mí porque dependía económicamente de esa persona. Claro, le entiendo. ¿Y dónde se reclama la unión de hecho? Ante un juzgado de familia. Ahí tiene que ir. Primero tiene que presentar el proceso ante el juzgado de familia. ¿Y el juzgado de familia solicita pruebas para constatar realmente que es una unión de hecho? ¿Qué es lo que necesitan? Llevar toda la prueba. ¿Cuál es la prueba? Fotografías, los vecinos, los contratos, si adquirieron bienes, cómo se adquirieron. Muchas veces cuando uno está en unión de hecho, el notario, adquirieron un bien, les preguntan solteros y ponen solteros en unión de hecho. Si eso viene ahí, ya usted tiene constatado que eso es un bien que entra como ganancial. Si no, simplemente se van a tener que ir al juzgado, llevar los vecinos, el contrato de arrendamiento, las fotografías donde vivían, pero muy importante, ¿verdad? Tienen que cumplir con los 4 requisitos, que sea pública, que sea única, que sea ininterrumpible o estable y que tengan capacidad legal para contraer matrimonio. Importantísimo, porque si tenemos a una persona separada que no se ha divorciado, con un soltero, con un viudo o con un divorciado, pero él está separado o ella. Sin divorciarse. Sin divorciarse, y se juntan y pueden pasar 20 años, aquí no hay capacidad para adquirir matrimonio, para poder contraer matrimonio. Entonces, estos 15, 20 años es a la basura, por llamarlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque no lo podés reconocer en ningún lado. Abogada, ¿y qué ocurre en el caso de, pienso en esta pareja de unión de hecho, pero que por alguna razón ese requisito que usted planteaba de estabilidad es una pareja que discute, que se separan cada 2 meses, que regresan y que están en ese tipo de dinámica? ¿Esta unión de hecho podría concretarse? No, esa diferencia del matrimonio es otra diferencia. Usted en un matrimonio puede irse y regresar y nunca pasa nada. En la unión de hecho no. En la unión de hecho, cada vez que él se va, pasaron 2 meses, regresó, vuelve a iniciar el plazo de los 2 años. Podían tener año 8 meses, se pelearon, se fueron 3 meses para donde cada uno para donde la mamá y la otra se quedó en la casa. O él se quedó en la casa y ya se fueron, la mamá recogió los tiliches, pero regresó. Hasta los 3 meses, esa es una división, ahí se parte esos 2 años. Entonces no cumplieron los casi 2 años. Teníamos año y 9 meses. Ya íbamos a cumplir los 2 años y nos separamos. No hay unión de hecho. Vuelve a arrancar el plazo. Bueno, una vez que esta unión de hecho se confirma, ¿qué ocurre con los bienes de la pareja si se separan? Ok. Aquí hay algo importantísimo que también quiero dejarlo claro. Cuando se separan se termina la relación, estos convivientes pueden hacerlo de 2 formas. Puede ser de una forma amigable, de llegar a un acuerdo ante un notario y perfectamente pueden llegar y decir, ok, tenemos tantos años de vivir en unión de hecho, si se procrearon hijos, definir la pensión para los hijos, definir el régimen de visitas para los hijos, definir si van a tener alguno de los convivientes pensión alimentaria y distribuir los bienes. Y no necesito ir a un proceso judicial. Aquí se hace ante notario, el notario hace la escritura pública y eso se lleva al juzgado de familia a que el juez de familia lo homologue. Entonces ya tienen una división pacífica y han resuelto muchos temas que se tienen que ver en una terminación de una relación de una forma pacífica. Vayamos en que no tuvimos de esa forma pacífica, yo agarré mis chunches y me fui, me di cuenta que él era infiel y me fui. Entonces, a partir de ese momento empiezan a correr 2 años que tiene usted para poder solicitar ese reconocimiento de unión de hecho. Si usted no lo hace en esos 2 años, importantísimo, usted le caduca el derecho. Y si adquirieron bienes y no estaban a su nombre y estaban a nombre del conviviente, del otro conviviente o de la otra, usted los pierde, va a perder ese derecho. Si tenían certificados, lo que tuviesen, no los van a poder reclamar si pasaron esos 2 años. Por eso es importante que en el momento en que finiquitan la relación, venir y determinar, hacer el proceso o hacerlo de forma, como le digo yo, consensuada y para distribuir esos bienes y que no pierdan el derecho, porque si no lo pierden. Sí, quiero que quede bien claro.
Si se va a ir a constatar que hubo unión de hecho, ¿dónde se acude? Al juzgado. Al juzgado de familia siempre se debe de ir. Si ustedes quieren reconocer esta unión de hecho, tienen que presentar el proceso de reconocimiento de unión de hecho, donde yo demando a la persona con la que conviví, se le tiene que notificar a él o a ella para que se apersonen al proceso, llevar las pruebas, todas las pruebas documentales, todo lo que tengan, testimoniales, para demostrar que efectivamente usted estuvo en una relación de hecho. Y a partir de cuándo, muy importante, porque ese a partir de cuándo va a determinar qué bienes se adquirieron dentro de esta relación de hecho, y ahí, una vez constatada que sí, que efectivamente hay una relación de hecho, yo puedo reclamar mis derechos que adquiere el matrimonio. Por ejemplo, la pensión, por ejemplo, la liquidación de gananciales. Si adquirimos una casa, si adquirimos un carro, si hay bonos, si hay ahorros, yo los puedo reclamar. Sí, si esta pareja tenía 1 año y 10 meses, ¿hay algún derecho reclamable? 1 año y 11 meses. No, por lo menos desde el punto de vista de familia, no. Ya desde el punto de vista civil, sí, pero ya no de familia. ¿Por qué? Porque para que sea familia tenemos que tener 2 años. O sea, para que sea familia, para que yo pueda hablar de reconocimiento, unión de hecho, y para que se puedan cumplir todos los preceptos que el matrimonio tiene en el momento de que se adquiere la unión de hecho, van a tener todos los requisitos o todos los preceptos que el matrimonio le otorga a esa relación de hecho. De lo contrario, no podríamos estar hablando de unión de hecho. Entonces, si ustedes adquirieron una casa en esos 10 meses, y yo puse una parte y él puso otra, o qué sé yo, cualquier cosa, van a tener que ir a un proceso civil, pero no un proceso de familia. Recuerde que usted puede hacerle, se lo dije al inicio, pero usted puede hacer su consulta a la abogada a partir de este momento al Facebook de Buen Día o al 6087-7777, que de hecho me gustaría ir interactuando con algunas de las personas que nos están escribiendo. Eslava, por ejemplo, José Pablo Jiménez dice, ¿estos derechos aplican para personas del mismo sexo? Sí, desde que se legalizó el matrimonio igualitario en Costa Rica, aplica. O sea, ya los 2 años, sea que vivan y que cumplan con los mismos requisitos, público, notorio, estable y que puedan contraer matrimonio, aplican para personas del mismo sexo. Una vez que se separan, ¿cuánto tiempo tienen para validar estos derechos? Que quede clarísimo. 2 años. 2 años. 2 años una vez que se separan. Dice por acá doña Roxana Meléndez, yo estuve 19 años en unión libre, puedo hacer este trámite, me separé de él hace un par de años, pero tenemos 2 hijos. No, o sea, aquí ya ella perdió el derecho, le caducó el derecho. Porque si se separó hace un par de años, le caducó el derecho. El de los hijos van a tener los mismos derechos que si hubiesen nacido dentro del matrimonio. Pero los hijos, si son cuestiones patrimoniales, si eran bienes, si habían ahorros, ella perdió ese derecho a reclamarlos. ¿Me explico? Sí. Pero si es por los niños, no. Los niños tienen derecho a una pensión, estén en una unión de hecho o estén en un matrimonio. Porque yo lo único que tengo que llevar para solicitar una pensión a favor de mis hijos es el certificado de nacimiento donde dice que fulanito de tal es el papá de ellos. Eso es todo. Y en el momento en que usted está en una unión de hecho, usted declara que el papá es fulano de tal. Esté casado o no esté casado, ese niño va a tener los mismos derechos. ¿La pareja podría reclamar la pensión? ¿En cuáles casos y cuáles requisitos necesita? La pareja, para poder reclamar la pensión, lo primero que tiene que hacer en una unión de hecho es reconocerla. Una vez que la reconoce, puede ir al juzgado de familia, al juzgado de pensiones a solicitar la pensión para ella. ¿Y qué tiene que demostrar? Que ella dependía económicamente de él, que él era el proveedor, los gastos que ella o que él tenga, dependiendo, ¿verdad? Pero lo principal es yo demostrar que dependía del conviviente. Eso es lo importante. Pero antes de ir al juzgado de pensiones, recuerden, tienen que ir primero al juzgado de familia a reconocer su unión de hecho. De lo contrario, no pueden brincar al juzgado de pensiones. Si uno de los miembros de la pareja tuvo matrimonio y se separó, pero también se separó de su unión de hecho, las 2 personas, las 2 exparejas podrían reclamar una pensión. Ok, aquí vamos.
Muy importante, la que tendría un derecho de reclamar una pensión es la esposa, la que está dentro del matrimonio. La que está en conviviente, en unión de hecho, no. ¿Por qué razón? Porque no cumple el requisito esencial. Él no era una persona apta para contraer matrimonio, o ella, cualquiera, no era. Entonces, al no serlo, yo estoy imposibilitada para llegar a solicitar una declaratoria de unión de hecho cuando no cumplo con uno de los requisitos. Entonces no se puede. ¿Qué ocurre en el caso, abogada, de una pareja que vive solo algunos días de la semana en el mismo domicilio? ¿Eso podría considerarse una unión de hecho? No, estable. Recordemos la palabra estable. Tiene que ser estable, solamente vivir 24/7 ahí. ¿Y si es por cuestiones de trabajo? Es que ahí ya tendrían que documentarlo, tenerlo, documentarlo, o sea, hacerlo y llevarlo al momento de una declaratoria de unión de hechos, saber que habían hecho un acuerdo. Pero la ley es muy clara, está hablando de que debe ser estable, o sea, ininterrumpidamente, o sea, estamos hablando de que todos los días, yo digo 24/7, para mí declarar una unión de hecho, eso es algo muy personal, es 24/7 y tendría que documentarse muy bien que era por motivos laborales que yo trabajaba, por ejemplo, en Limón y ella está en Cartago. Pero imagínate que ahí es donde yo te digo, por eso es que para mí es estable, porque ¿quién te dice a vos que en esos 4 días no había una tercera persona? Entonces, por eso para mí es 24/7 en el mismo domicilio. Eso sí se puede dar en el matrimonio. En el matrimonio usted sencillamente dice, trabajo en tal lado, yo trabajo en San José, él trabaja en Limón, y ahí no hay problema de nada, si se fue, si regresó, si entró, si salió, no hay problema. Y de acuerdo con su experiencia, ¿por qué razón es que estas parejas en unión de hecho no deciden el otro paso del matrimonio? Yo a veces pienso, es algo muy personal, que es que se están jugando un chance, a ver cómo nos va. Eso es lo que... Y empiezan a pasar los meses y va transcurriendo el tiempo y cuando se dieron cuenta de ya pasaron 5 años, vieron que se llevaron bien, no quisieron formalizar y luego viene el que pasan los años y dicen, bueno, ya adquirimos esto, adquirimos el otro, ya nos queremos ir y es cuando las personas piensan, ¿qué hice? ¿Qué fue lo que hice? Porque no he reclamado mis derechos. ¿Cómo hago yo si dependo económicamente? Recién ayer tuve una consulta casualmente de esto que el muchacho me decía. Es que ella depende prácticamente de mí. Y ya tenemos 10 años de estar en unión de hecho. Y yo le decía, bueno, si ella logra demostrar que depende de usted, primero ella tendría que declarar la unión de hecho y irse al juzgado de pensiones y demostrar que dependía de usted para su pensión. Pero si no lo logra demostrar, no hay pensión que darle. Igual esta unión de hecho va a adquirir los mismos derechos que el matrimonio. Los mismos en el momento de la declaratoria, los mismos. Vea este caso que nos escribe Cindy. ¿Qué pasa si el hombre se va fuera del país y a los años él se casa? Antes me daba una pensión voluntaria, pero dice que ya no me va a dar pensión, sino solo a nuestros hijos. ¿Qué me recomienda hacer en este caso? Dice Cindy. Bueno, si ya hace muchos años se fue, ya para ella difícilmente ya no puede reclamar esa unión de hecho porque hace rato que se separaron. Para los hijos se puede pedir la pensión que necesite. Lo que realmente necesitan los hijos, como les digo, los hijos en un matrimonio, en una unión de hecho, tienen los mismos derechos. O sea, ahí no hay. El problema en la unión de hecho es para la pareja, que no adquiere los mismos derechos sino hasta que hayan transcurrido 2 años y hasta que yo haya demostrado legalmente que yo estuve con esa persona más de 2 años. Sí, eso tiene que quedar clarísimo. Clarísimo, por eso lo repito para que les quede claro. En el caso de una pareja en unión de hecho, ¿pueden adquirir un crédito para una casa, por ejemplo? Claro, perfectamente. Ellos pueden adquirir el crédito y aquí hay algo importantísimo que muchas veces son las entidades bancarias que les van a poner ciertos requisitos cuando ellos llegan y dicen estamos en unión de hecho, les van a pedir una declaración jurada. Muchísimas veces ya por requisito interno bancario les van a pedir esa declaración porque para ellos es importante.
¿verdad? Y perfectamente lo pueden adquirir. Entonces, esa declaración jurada que ellos hacen, que tienen más de 2 años de estar conviviendo, ya eso es una prueba documental que tienen ambas partes a un futuro, ¿verdad? ¿Y si solo tienen 1 año, podrían adquirir un préstamo para el mismo ejemplo que le planteo? Le puedo decir que sí, porque van a entrar como codeudores y van a ser copropietarios. Pero entonces pueden estar ahí, se separaron al año y 9 meses y eso no entra como un bien ganancial. Eso le iba a preguntar. Exactamente. Okay. Es decir, que si al año sacaron el préstamo, aún esa casa que están construyendo no entraría como bien ganancial. No. Tienen que pasar los 2 años. 2 años. Porque para que entre como bien ganancial tiene que cumplirse el precepto, que son la declaratoria de los 2 años. Pero si no, sencillamente eso ya sería un proceso civil, donde estamos ahí como copropietarios y tienen que distribuirse ese bien ya en otra sede, que no tiene nada que ver con familia. A propósito de ese ejemplo que estamos conversando, dice un televidente, si adquirimos una casa, pero si adquirimos una casa, pero solo está a nombre de él, pero los dos la estamos pagando, ¿se puede reclamar algo en caso de una separación? Sí, claro, si tienen más de 2 años, sí. Si termina esa relación, sí. Aunque solamente esté a nombre de él. Ahí el problema para ella es que me diga que él está casado. El problema ahí sí es, si ella me dice en esto que él está casado, ella sí tiene un problema. Por eso un consejo que yo les puedo dar a todos los televidentes, si están en una unión de hecho con una persona que no puede contraer matrimonio, todos los bienes que adquieran, póngalos a su nombre, porque de lo contrario no van a poder reclamar absolutamente nada patrimonial en caso de una ruptura de esa relación. Shirley Díaz nos cuenta este caso. Yo conviví con mi pareja más de 2 años y adquirimos varias cosas. Unas las cancelé yo, están a mi nombre, otras él. Ahora él quiere que yo le devuelva las cosas que tiene a su nombre. Yo vivo sola en otra casa y él me hostiga y pues me quiere denunciar judicialmente y hasta habla de que yo le robé y lo publica en redes sociales. ¿Qué consejo tiene usted para esta televidente? Que lo primero es que la persona tiene que hacer el reconocimiento de unión de hecho. Si no lo ha hecho, él puede hablar todo lo que quiera. Y si ya pasaron esos 2 años, qué pena. Dígale que tranquila, que no se preocupe, puede dormir tranquila porque ya pasaron esos 2 años. Pero si va a ser desde el punto de vista familia, ya si hay algún derecho que él pudiera ejercer desde el punto de vista civil, pues entonces sí va a tener que atenerse a las consecuencias, ¿verdad? Sí. Pero ya eso es una cuestión de ver cómo está cada situación de esa que ella está hablando. Vamos a ver cómo planteo este caso, porque se me ocurren muchas cosas. Si una pareja ha convivido en unión de hecho durante 15 años, por ejemplo, pero uno de los miembros está casado, ya he entendido yo que esa unión de hecho no tiene validez por lo que usted me está explicando, pero entonces, ¿el cónyuge sí tiene derecho sobre los bienes gananciales adquiridos en esa unión de hecho? No. Vamos a ver. ¿Sí me expliqué? ¿Sí lo logré? Claro. Ok. Vamos a ver. Esta persona que está en convivencia con otra persona, pero está casado. Entonces, la esposa tendría derecho a los bienes que él haya adquirido con esta conviviente. Exacto. ¿Es así? Exacto. Ok, perfecto. Entonces, aquí hay algo muy importante. El Código de Familia habla que todos aquellos bienes que usted adquiera separados de hecho no son gananciales. Es decir, si nos separamos hace 15 años y estos 15 años yo compré una casa, un carro con esta conviviente, no es ni ganancial para la conviviente y no es ganancial para la esposa. ¿Por qué? Porque lo compré separado de hecho. Por esa razón les digo a las personas que están conviviendo con una persona que no pueda contraer matrimonio, que todos aquellos bienes que vayan a adquirir los pongan a nombre de ella o de él. Porque si los ponen a nombre de la persona que está incapacitada para poder contraer matrimonio, esos bienes van a ser de él. Porque ni para acá ni para allá, son míos. Queda muy claro. Otra televidente, vamos a ver, por acá estoy. Otro televidente, ¿los bienes adquiridos por capital de herencia o donación serían divisibles? No, no son gananciales, no son divisibles, son suyos, se los regalaron. Hay algo muy importante. En familia, ¿qué se considera un ganancial? Todo aquello que hagamos por esfuerzo mutuo.
Una herencia no es esfuerzo mutuo. Una donación no es esfuerzo mutuo. Pegarse a la lotería no es esfuerzo mutuo. Entonces, eso no son gananciales. Están excluidos de la masa. Pero si en la unión de hecho ese esfuerzo mutuo no se refleja y quien lo compró fue uno solo de los miembros de la pareja, ¿por qué entra como bien ganancial? Porque usted dice que no se refleja. Si han pasado 2 años y hayan estado luchando, tal vez yo no trabaje y usted es el que trabaja, pero usted llega a su casa y tiene muchas cosas que para usted puede ser el día a día, pero no es el día a día. Hay detrás de eso una persona que estuvo ahí alistando a los niños, alistando la comida, su ropa, lo que sea, las actividades en común que puedan repartirse. El que yo no salga, tengo mis actividades dentro del hogar, al igual que la persona, que el conviviente. Ambos pueden repartirse los quehaceres de la casa, pero si yo determiné que no trabaje, lo que sea, la situación que sea, pero estoy ahí al lado suyo, estoy dándole apoyo. Yo digo, siempre lo he dicho, es velando el sueño de mi compañero. Eso es lo que yo digo. Sí. En caso de fallecimiento de uno de los miembros de la pareja que está en unión de hecho, igual la persona que sobrevive podría reclamar su unión de hecho en el juzgado de familia. Claro. Lo primero que tiene que salir es, si muere, es ir a reconocer su unión de hecho. Una vez reconocida la unión de hecho, ya ella puede abrir cualquier sucesorio, si tenía propiedades, y luego abrir el sucesorio. Si la familia de él fue el que abrió el sucesorio, ella se apersona con esa sentencia a ese sucesorio. Si está abierto el sucesorio y no se ha hecho la declaratoria de unión de hecho, ella presenta al sucesorio la presentación que está haciendo una declaratoria de unión de hecho en el juzgado de familia, el juzgado civil. Es como levantando la mano en el juzgado civil: señores, aquí estoy yo tengo derecho a los gananciales que hay ahí, de las propiedades que se adquirieron en la relación, que yo estuve con él durante tantos años. Inclusive, si es una persona que también dependía económicamente de él, una vez con esa sentencia puede venirse a este juzgado civil a solicitar dentro de ese sucesorio mi pensión a favor. ¿Y si esta persona que falleció estaba casada, pero tenía una unión de hecho de 20 años, quién tiene derecho a la pensión de la caja? Ok, ahí es diferente, porque la caja tiene un reglamento interno que lo maneja muy diferente a cómo se maneja en la parte judicial. Lo primero es que la caja pide a una unión de hecho simplemente una declaratoria que diga que tienen más de 2 años de estar en convivencia. Adicionalmente a eso, si es la persona, la esposa, no percibía una pensión alimentaria por parte de su esposo, ella no estaría capacitada a solicitar esa pensión. Si ya no vivía con él, no estaba bajo el mismo techo, no tiene derecho la esposa. Pero si la esposa le daba una pensión mensual y no vivía con ella, no estaba bajo el mismo techo, no había, pero había una pensión, puede solicitar la pensión por la caja. Esta de aquí, la conviviente, que en este momento hizo una declaración ante la caja y dijo que tenía más 2 años, presentó los 2 testigos y todo, la caja también le da. Entonces, ¿qué pasa? Se presentan 2 mujeres aquí, la esposa y la conviviente, 50 y 50. Eso es lo que pasa. Ah, ok. Muy bien, eso queda bastante claro. Katia Pérez dice: yo viví con mi pareja 6 años, mi pareja falleció, nunca entendí por qué me negaron la pensión del INSS, dice ella, solo me dieron la de la caja. Vivimos los 6 años consecutivos, no sé si todavía puedo apelar de esto ya hace 4 años. Tuve que hacer sucesorio para la pensión del INSS y me cerraron el caso porque el tiempo se había agotado. ¿Puedo abrir el caso nuevamente? No, ya pasaron 2 años desde la muerte del conviviente y entonces difícilmente, ya no. Alexander Pérez: ¿existe interrupción de la unión cuando la pareja vive en unión de hecho, pero por cuestiones laborales, él debe viajar al extranjero y permanecer 6 meses trabajando? Envía la manutención, mantiene contacto con su pareja, termina la jornada de 6 meses, regresa con licencia de 3 meses, comparte esos 3 meses con su pareja y regresa al extranjero a realizar los 6 meses laborales, bajo la misma dinámica de enviar la manutención y tener contacto con su pareja. Todo esto que nos plantea Alexander es:
si esto podría entrar en la categoría de unión de hecho. No, o sea, como les digo, para mí tiene que ser estable, ahí hay interrupciones. O sea, perfectamente puede ser estable. Ahora, si ellos lo fundamentan, si ellos hay documentación y todo, podría ser. Pero eso ya queda en manos de un juez que si se... Al final el juez es quien decidirá. Es el que va a decidir, porque es estable, no es... Eso es una de las grandes diferencias que tiene la unión de hecho con el matrimonio. La estabilidad. En el matrimonio sí lo puede hacer él. El ir y venir, mandar la manutención, estar con la licencia los 3 meses para acá, se vuelve a ir los 6, etc. En el matrimonio nunca va a tener ese problema. Pero en una unión de hecho sí, estamos hablando de una estabilidad. Si uno de los miembros fallece, el requisito para formalizar la unión de hecho es el mismo que usted nos ha explicado. El mismo. Tiene que ir a hacer la declaratoria ante el juzgado de familia. Una vez que lo declara, ya puede hacer ya adquiere los derechos del matrimonio. Entonces ya puede ir a solicitar pensión, puede hacer una liquidación de gananciales, puede abrir el sucesorio, ya se puede hacer lo que tiene que hacer. ¿Cómo hace una costarricense que vive en el extranjero o un costarricense que vive en el extranjero y se unió o tiene unión de hecho con un extranjero y vienen a Costa Rica? ¿Cómo hacen para formalizar esa unión de hecho? Es que para que se formalice aquí en el país, tienen que transcurrir los 2 años aquí. Ok. Porque ellos pueden traer que vivían allá, o sea, estaban juntos, pero quienes te van a traer testigos de allá para acá, ¿no? O sea, tienen que estar aquí, tienen que ser visible, estable, notoria, público. Irina Molina, si yo tengo 3 años viviendo con una persona y me heredan una propiedad por donación, ¿mi compañero tiene derecho sobre la propiedad? Bueno, ya usted nos está explicando, pero reafirmémoslo. No, o sea, tranquila, porque eso es donación. Ahora bien, es muy importante. Si esa donación que ella recibió, esa propiedad, ella viene, la vende y compran una casa para los dos, esa platita ella la está metiendo aquí, la está invirtiendo como compañeros, como convivientes. Y él podría reclamar el día de mañana, en caso que se separen, que eso es un ganancial. Porque ya ella la recibió, eso está perfecto. Pero lo que yo haga con ese dinero y lo involucre en cuestiones de convivencia, pasa a ser un bien ganancial. Jensi Rojas, si una pareja vive en unión, de hecho, por más de 30 años y uno de ellos fallece, ¿qué pasa con los bienes del que fallece? Eso es importante, por eso es que ella tiene que ir primero al juzgado de familia a declarar su unión de hecho. Cuando ella tiene declarada la unión de hecho, van a decir desde qué plazo ellos vivieron juntos. Entonces, si son 30 años, devolvámonos 30 años atrás. Si en estos 30 años adquirieron todos esos bienes que están a nombre de él, ella puede abrir el sucesorio, como ya legítima conviviente o adquirió los requisitos de un matrimonio, y puede abrir el sucesorio para ella poder ya reclamar su 50% como ganancial y como heredera. Lo mismo ocurre si fue que la familia abrió el sucesorio, no fue ella lo que les decía yo, ella se va, presenta la declaratoria, se viene con esa presentación mientras se resuelve, pero se lo presenta al juzgado civil y le dice: un momentito, yo existo, aquí estoy yo. Y ella ya se apersona ese proceso, pone un medio para oír notificaciones, sigue corriendo este proceso, se declara, y cuando ya tiene la declaratoria la pasa al juzgado civil. Y ya ella entra como la conviviente, como la que tiene derecho al 50% de gananciales de todo lo que él adquirió durante estos 30 años y como heredera. Inclusive a pedir pensión dentro del sucesorio si ella logra demostrar que ella dependía económicamente de él. Aquí está este televidente que plantea otro caso. Mi esposo está en unión libre hace 15 años. Nosotros no nos hemos divorciado. ¿Tengo algún derecho? No, o sea, ella los derechos que puede tener es sobre lo que adquirieron mientras estuvieron conviviendo, o sea, mientras estuvieron juntos sin haberse separado. Como se los expliqué ahora, ella como esposa tiene derecho a todos desde el día 1 que ella se casó hasta el día que se separaron. Todo lo que él haya adquirido una vez que se haya separado, o sea, en estos 15 años, que eso es lo que estoy entendiendo, que son 15 años, de aquí 15, sí, ¿verdad? Sí. Esos 15 años que tienen de separados, esos bienes que están ahí,
no tiene derecho ella, porque el código dice, todo lo que yo adquiera separado de hecho no es un ganancial. Por eso ella tiene derecho a liquidar lo que se hizo desde el día que se casó hasta el día que se separaron. Sí, este es el ejemplo que usted nos enseñaba antes, que no tiene derecho ni ella ni la persona que está actualmente con él. Ni la conviviente, ninguna de los dos. Sí, me gusta mucho que ustedes allá en casa hacen unas preguntas tan buenas que no se nos ocurrieron a nosotros. Vea esta que nos plantea Vane. ¿Qué pasa si el cónyuge es diagnosticado con demencia y con problemas de memoria? Están en unión de hecho por más de 40 años. ¿Cómo se puede realizar el reconocimiento de esta unión de hecho? Ok, ahí es muy... Si los dos son... No está casado ni nada. No nos plantea eso. No, ella simplemente hace el reconocimiento, lleva a las personas, los testigos. Muy importante, tiene que hacer un proceso aparte que se llama el de salvaguardia, para poder que haya un garante que lo represente sobre esto, sobre el estado en el que él está, para poder hacer todo este proceso de unión de hecho. Porque muy probablemente a él, ¿cómo se le va a notificar si es una persona que está incapacitada? Es incapaz para poder recibirla. Entonces necesito abrir un proceso adicional que es el de salvaguardia. Muy bien, muy claro esto. Nicolo Aiziga, si la mujer es la que compra las cosas de la casa, ¿también tiene que irse todo a la mitad? Sí, todo. Mientras esté en unión de hecho por más de 2 años, todo es a la mitad. Tracy, ¿qué pasa cuando la madre de alguno de los dos está viva? Tengo entendido que ante la ley primero están los padres y los hijos y luego la pareja en uniones de hecho. ¿Qué ocurre en este caso? ¿Perdón? Repito. Sí. ¿Qué pasa cuando la madre de alguno de los dos que están en unión de hecho está viva? ¿Sí? Perdonen. Tengo entendido que ante la ley primero entran los padres y los hijos y luego la pareja en uniones de hecho. Ella quiere como que le explique. No. O sea, en uniones de hecho yo adquiero los mismos derechos del matrimonio. Y vamos primero gananciales, que es la parte mía, y lo que resta, eso en caso de un sucesorio, si se muere, ¿verdad? Y lo que resta se divide en las padres, hijos, esposos, entran ahí toda la descendencia. Pero yo primero saco mi porción. Por eso es lo importante de dividir y de saber cuándo fue que iniciamos, cuándo fue que terminamos. Por esa razón. Dani dice, ¿se puede declarar unión de hecho si uno de los dos fallece? O sea, una unión de hecho post-mortem para poder adquirir la pensión que tenía la pareja fallecida. Sí, claro. Lo que usted si tienen más de 2 años, sí. Si pasan los 2 años y no se reclamó, esta unión de hecho no existe. 2 años más no se reclamó. Son 2 años que tuvieron de convivencia y tienen 2 años más para poderla solicitar al juzgado que se haga la declaratoria de unión de hecho. Si en esos 2 años no lo hicieron, les caducó el derecho. ¿Qué pasa con los hijos de parejas que son convivientes, que no están casadas? ¿Ellos van a tener los mismos derechos que los hijos de matrimonio? Los hijos de matrimonio, los hijos de convivientes tienen igualdad de derechos. ¿Cómo se aborda el tema de la infidelidad en una unión de hecho considerando que no existe un vínculo matrimonial? Lo primero que tienen que hacer es ir a hacer la declaratoria de unión de hecho para poder indicar los motivos por los cuales se está separando. O sea, ¿por qué se está terminando esa unión de hecho? Por una infidelidad. La infidelidad dejó de ser estable, dejó de ser única. Ya ahí ya no tiene los mismos presupuestos que nos está diciendo la ley que tiene que tener una unión de hecho. Entonces, en el momento en que yo veo que hay una persona, me estoy dando cuenta que me están siendo infiel, ya no soy la única. Ya no está conmigo 24/7, los 24/7, como digo yo, los días de la semana. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Ahí es muy importante. En un matrimonio, usted lo puede perdonar y regresar y no pasó nada. Pero en una unión de hecho, si tenían 3 años y él se fue y luego regresó, se le cortaron esos 3 años y nunca la reconoció. Entonces, ¿qué le va a tocar? Volver a empezar. Y si habían adquirido aquí algo y pasaron 2 años y nunca lo reconoció, eso lo perdió. Por eso es importantísimo en la unión de hecho, si ocurre un evento como este, como el adulterio, que le finalicen la relación y hagan la declaratoria. Casualmente para poder reclamar los bienes patrimoniales que hayan adquirido en ese lapso que ellos convivieron juntos. Bueno, usted ha marcado a lo largo de la entrevista detalles muy importantes de la unión de hecho. ¿Cuáles son sus últimas recomendaciones? Lo primero
Lo primero es que la persona que está en unión de hecho, pues verifique si el compañero o la compañera está soltero, divorciado, viudo, pero que no le digan, si ya ve que está casado, que mira, que estamos en trámites. Yo diría, mejor no continúo, o una, dos, o continúo y firmo capitulaciones matrimoniales para que lo que es mío y suyo es suyo y nada aquí no pasa, o sencillamente termina la relación. Eso es lo primero. Lo segundo, sí, que se casen. Y así no van a tener ningún problema desde el día 1 hasta el día que vayan a finalizar. Luego podemos hablar de capitulaciones. Sí, claro. Está bien interesante. Ella es la abogada Eslava Hernández. Yo sé que usted va a tener más consultas, así que ella le puede guiar aquí en este correo electrónico que le voy a dar. Vea, info@bgacorp.com. Allí lo tenemos, info@bgacorp.com. Y también hay un teléfono, 2280-0606. 2280-0606. Y puede seguirlos en redes sociales como BGIA, Abogados Corporativos. ¿Así, verdad? Exacto. Bien, ahí lo tienen. Recuerden que pueden repasar este tema dentro de un rato, que vamos a subir el link ahí en el Facebook de Buen Día. Eslava, muchas gracias. Gracias. Feliz fin de semana. Igualmente.